Historial de las Mujeres. Es de aquí, de Navamoral, es conocida por casi todas las que estamos aquí. Ella es historiadora de género, es licenciada en Historia por la Universidad de Salamanca, tiene su propio blog, que si no lo conocéis os invito a que naveguéis por él, Los Mensajes de Clio. Actualmente está estudiando el máster en doctorado por la UNED y cuenta ya con diversas publicaciones sobre historia de la mujer, al igual que ha participado en diversos congresos. Sin más, te dejo que presente tu ponencia, que estoy segura que va a ser muy dinámica. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, esta es la charla que les estoy dando a los centros de secundaria, a los grupos de cuarto de la ESO, y entonces, bueno, pues como hoy se conmemora el día que conmemoramos, también es interesante incluirla, ¿no? Entonces, las organizadoras han tenido a bien incluir esta charla como parte de la sensibilización, ¿no? del programa de sensibilización. Como ya se ha dicho mucho a lo largo de toda la mañana, los conceptos de violencia de género, violencia doméstica y feminismo, no voy a extenderme sobre ello y tampoco voy a comentar por qué es el 25 de noviembre, porque ya lo hizo Tetsi al principio. Voy a empezar directamente por las mujeres que han sido maltratadas a lo largo de la historia. Bueno, aquí tenemos... que me pongo en medio. Aquí tenemos primero a Vivia Sabina. Esta mujer fue emperatriz, esposa del emperador Adriano, y fue terriblemente maltratada por su marido. Estamos hablando de una emperatriz, porque muchas veces existe este mito social de que las víctimas, ya no tanto, ¿no? Pero antiguamente sí que había ese mito social de que las mujeres maltratadas eran mujeres de bajos recursos, de baja clase social, ¿no? Bueno, pues efectivamente eso es un mito y en realidad cualquier mujer es susceptible de sufrir violencia de género. Y aquí vemos, Vivia Sabina fue una emperatriz romana. De hecho, también llegó a ser violada por su propio marido. Fijaros que estoy diciendo esposo y violación. Existen las violaciones dentro del matrimonio. Es un dato que tampoco está muy visibilizado, pero que se debería empezar a hablar de ello. Vivia Sabina fue una mujer que no quiso tener hijos con su esposo. De hecho, la casaron con 13 años y siempre tuvo muy claro que no quería tener hijos con su esposo, con Adriano. De hecho, se cree que pudo utilizar algún tipo de método anticonceptivo para que esto no sucediera. Ella decía que tener hijos con ese hombre sería causarle un daño atroz. Causarle un daño atroz a la raza humana. Fijaros el genio que tenía esta mujer, y aún así, la vida que llevó. De hecho, hay rumores, porque todavía tampoco está constatado, no hay pruebas históricas, pero sí que en las crónicas sí que se rumoreaba en aquella época que el marido, Adriano, mandó envenenarla. Por lo tanto, solo por no darle el gusto de que el marido se muriera antes que ella. Básicamente por eso. Luego aquí tenemos a Hipatia de Alejandría. Ella no ha sido un asesinato, digamos, por violencia de género como tal. A ella no la asesinó una pareja ni una expareja. Ella fue asesinada por ser una mujer culta y sabia. A lo largo de la historia, la sabiduría, la cultura, se le ha estado vetada a las mujeres. Las mujeres no han podido estudiar nunca hasta hace pocos años, ¿no? Que la mujer lo tenía muy difícil incluso para acceder a universidad. Entonces, esta mujer, que era, bueno, todo el mundo la conocerá, también hay una película, ¿no? Sobre su vida. Ella era la mujer muy sabia de Alejandría, tenía muchísimos discípulos importantes, era un cerebro en matemáticas impresionante, era filósofa. Y entonces, claro, lo que pasa es que ella era pagana. Ella todavía adoraba a los dioses que tenían en Egipto y luego los dioses griegos, ¿no? Pero cuando esa ideología, ¿no? Esa religiosidad empezó a chocar con el cristianismo, y entonces unos seguidores del obispo Cirilo de Alejandría decidieron secuestrarla, desollarla, quitarle la piel, arrastrarla por toda Alejandría y al final descuartizarla, ¿vale? Entonces, bueno, no es una mujer, digamos, víctima de violencia de género como tal, porque no la mató ninguna pareja, pero sí que recibió ese maltrato por ser mujer, porque iba en contra de la norma que se establecía, de que las mujeres no podían ostentar la cultura. Luego aquí tengo a las santas mártires.
hablando de los mensajes de Clio. Las santas mártires es un tema muy curioso, porque efectivamente a lo largo del inicio del cristianismo hay santos mártires y santas mártires, perfecto. Se los martirizaba, los romanos martirizaron a los primeros cristianos precisamente por no ser politeístas, por adorar a Dios y por seguir la doctrina de Jesús. La diferencia es que a los hombres que torturaban y martirizaban era por el tema religioso, y a las mujeres, a excepción de algunas, que también las nombraré, la mayoría eran torturadas por rechazar matrimonios. Entonces cogían la excusa de que era por religión y entonces las martirizaban. Vale, tenemos, que tengo yo aquí el listado, bueno, esta es Santa Águeda. Santa Águeda, aquí la tengo, rechazó al procónsul de Sicilia, Quintiliano. Rechazó el matrimonio, claro. Y como le dio calabazas, esto los hombres lo llevaban muy mal, entonces, claro, tú me das calabazas porque quieres mantener tu virginidad como buena cristiana, pues ala, tortura al canto por ser cristiana. Y efectivamente la martirizaron, le arrancaron los pechos y le hicieron, ¿qué más? Le hicieron un montón de cosas. El potro, también la sometieron al potro hasta que al final acabó muerta. Los cuadros vemos que se la representa en pleno martirio o incluso con una bandeja con los pechos en la bandeja, ¿no? Todo muy gráfico. Luego tenemos también a Santa Úrsula. Bueno, está Santa Catalina, que este es otro caso. Santa Lucía. Bueno, es igual. Dejo esta que es Santa Lucía. Bueno. Santa Inés, por ejemplo, rechazó otro matrimonio, así que como castigo, pues la obligaron a prostituirse. Ala, porque sí. Este es otro de los temas que voy a ir comentando, que por ejemplo, por ser mujeres, aparte de recibir la misma violencia que los hombres en estos casos, ¿no? Los maltratos, la tortura, las palizas y demás, ellas además recibían una violencia añadida por su cuestión de género, por ser mujeres, y era que las violaban o las obligaban a que las violaran, o sea, es decir, las obligaban a prostituirse para que las violaran, porque claro, y si ellas no querían prostituirse, no querían, por supuesto, no querían tener relaciones con nadie y rechazaban matrimonios, evidentemente las castigaban con esa violencia específica por ser mujeres, que es la violación, ¿no? Bueno, pues a Santa Inés tenía 13 años cuando rechazó el matrimonio, la decapitaron, la mandaron a la hoguera, en fin, antes, o sea, después ya de obligarla a prostituirse. Luego tenemos a Santa Úrsula, esta es más famosa por los cuadros de Santa Úrsula y las 10.000 doncellas. Santa Úrsula rechazó tener relaciones con Atila, el rey de los hunos. ¿Os suena? Vale. Rechazó tener relaciones con Atila y entonces tanto a ella como a sus doncellas, que no eran tantas, pero bueno, a sus doncellas, que también rechazaron a los, digamos, soldados de Atila, las mataron todas a flechas. Entonces, bueno, aquí vemos un caso más de que ellas fueron asesinadas por dar calabazas, por ser mujeres, ¿no? Luego tenemos a Santa Catalina, que por ejemplo, ella no la asesinaron por rechazar un matrimonio, sino por ser sabia, en el mismo caso que teníamos antes Hipatia de Alejandría. Ella demostró ser más sabia que los 50 sabios de Magencio y entonces pues eso no lo podían consentir y la asesinaron. La torturaron con ruedas y con dientes de hierro, entonces la desollaron viva también. Luego tenemos a Santa Lucía y Santa Eulalia. Santa Eulalia es la santa de Mérida, ¿vale? Para que os suene. Estas santas han sido las dos, bueno, y junto con Santa Catalina, perdón, que no fueron martirizadas por dar calabazas. Yo solamente he cogido 6 casos. Si nos ponemos a analizar las causas de martirio de todas las santas, vamos a ver que en la gran mayoría de los casos, fueron acusadas y martirizadas por ser cristianas después de haber rechazado algún matrimonio, cosa que en los hombres eso no ocurría. A ellos les torturaban y les martirizaban simplemente por la cuestión religiosa. Ellas, por haber rechazado algún matrimonio, alguna proposición sexual, se las acusaba de cristianas, que entonces eso era delito, y las asesinaban, las martirizaban, además las violaban, que es lo que os comentaba, a todas las que os he comentado, sí, a la mayoría las han violado,
y muchas de ellas eran menores, tenían 13 años, lo que pasa es que bueno, en aquella época el tema de la edad era un poco relativo. Vuelvo a... Vale. Bueno, no me voy a detener en cómo martirizaron al resto de las santas, porque si no... Vale, pasamos a la Edad Media. En la Edad Media siempre se cree que es una edad oscura, que es una edad muy brutal para las mujeres, en las que no tenían ninguna libertad, ningún derecho, estaban terriblemente sometidas a los hombres. Esto es más o menos verdad, sí, no, hay cosas, hay matices. Cuando te pones a estudiar la Edad Media te das cuenta de que hay ciertos destellos, ¿no?, que no se puede decir que sean progresistas ni avancen, ni muchísimo menos, pero nos dejan ver que en realidad no fue una época tan oscura. De hecho, en 1491 tenemos el caso de Isabel de Mesa, que se presentó ante el arzobispo de Sevilla por un pleito de divorcio porque contra su marido Diego Franco por la cruel vida y grandes heridas que le daba. O sea, fijaros que ya había denuncias por violencia, por maltrato en la Edad Media. Esto es muy importante conocerlo porque, claro, sabemos ya que efectivamente el maltrato hacia las mujeres es histórico, viene desde que el mundo es mundo. Pero primero nos da apuntes sobre las diferencias que había en la Edad Media y luego que también ya había ya había esa conciencia de que las mujeres no querían soportar los malos tratos. Tenemos el caso de Catalina Fernández. En 1492 se presentó ante el obispo de Córdoba y le dio poder a su abogado Alfonso Rodríguez para comparecer sobre divorcio y partimiento del dicho su marido por la mala vida que le daba. Fijaos, o sea, otra denuncia al obispo, claro, porque el divorcio el matrimonio era indisoluble, siendo religioso todavía más. Entonces, claro, tenían que presentar pruebas y tenían que decir que se querían divorciar porque realmente estaban en peligro. De hecho, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio contemplan el divorcio solamente en un par de supuestos, 3 supuestos, como mucho. La impotencia, porque el matrimonio estaba para procrear, punto. Si uno de los dos era impotente o estériles, entonces se podía disolver el matrimonio, o en el caso también de que se entrara en religión por uno de los cónyuges, ¿no? Entonces, bueno, el caso de los malos tratos ni siquiera se contemplaba, claro. Pero tenemos mujeres que recurren a los obispos, que recurren a los estatutos eclesiásticos para intentar poner fin a su situación. Aquí os pongo otro caso de 1487. María Alfonso, mujer del cordobés Diego Martínez, solicitaba a los reyes católicos una carta de seguro en razón de que su marido, 2 o 3 veces sin ninguna causa la ha querido matar, salvo porque Dios no le ha dado lugar a ello y algunas buenas personas se han atravesado en medio. Fijaros, o sea, el tema del maltrato lo llevamos las mujeres padeciendo desde que el mundo es mundo, como vengo diciendo. Fijaros, es una víctima potencial, ya pidió una carta de seguro, pidió que a los reyes católicos que se la protegiera porque su marido iba a ir al final y le iba a matar. ¿Qué sucedía cuando estos maridos eran denunciados y en fin, decían, pero tú no puedes matar a tu mujer, o ya se la habían cargado, ¿no? Que había muchísimos más casos, que el hombre iba y ya asesinaba a su mujer y ya la... Pues claro, evidentemente el asesinato era punible, tanto ahora como en la Edad Media, ¿vale? Pero la cosa es diferente si al marido decía que era porque le había engañado, había sido adúltera. La cosa cambia, ¿eh? Ya se le perdonaba. Aunque no hubiera pruebas, independientemente de que fuera verdad o fuera mentira, si el marido decía que la mujer había sido adúltera, automáticamente el asesinato y los malos tratos estaban justificados. Aquí vemos, en esta imagen que tengo aquí, vemos que, es del Archivo General de Simancas, de la fecha de 1477 en Sevilla, perdón real concedido a Juan Sánchez de Medina y sus hermanos, vecinos de Sevilla, culpables de haber dado muerte por adúltera a la mujer del primero, Marina Vélez. Los implicados solicitan el perdón real tras haber obtenido el del padre de la víctima. Cuidado.
Claro, muchas veces, esto también se sabe, está documentado, muchas veces, claro, si el marido aduce adulterio, incluso al padre de la víctima no le quedaba más remedio que asumirlo, porque la palabra del varón siempre iba a tener el triple de prevalencia y de veracidad que la de una mujer, ¿vale? Entonces, con que él dijera que había sido adúltera, pues ya lo tenía todo hecho y todo perdonado. Bueno, aquí tenemos a Urraca I de Castilla, otra reina de Castilla. Urraca era un nombre muy popular en la Edad Media castellana. Bueno, esta mujer se tuvo un primer matrimonio, tuvo 2 hijos con ese primer matrimonio, se quedó viuda, su familia quiso volver a casarla, evidentemente una mujer y una reina menos, no podía estar viuda ni soltera, entonces la volvieron a casar en segundas nupcias con Alfonso I el Batallador, muy famoso. Y este segundo marido que tuvo, también la maltrataba, y bastante cruelmente, parece ser a través de las crónicas. De hecho, a ella le pasó un poco como el caso de Vivia Sabina, la emperatriz romana. Ella tuvo 2 hijos con su primer marido y luego tendrá 2 hijos con un amante posterior, pero con él no tuvo ninguno, y no fueron pocas las violaciones que él la cometió, que él la hizo. Pero se cree que pudo usar algún tipo de métodos también anticonceptivos. Claro, esto todavía está por estudiar, ¿no? Pero claro, una mujer que ha demostrado ser fértil y que después volvería a quedarse embarazada, resulta muy sospechoso, en una época donde no existían los preservativos, que no se quedara embarazada de su marido, ¿no? Y en este caso, bueno, pues efectivamente ella con su marido Alfonso el Batallador no tuvo hijos. Este es un relato que dio ella misma, ¿no? Que dejó por escrito. Me vi forzada a seguir la disposición y arbitrio de los grandes, casándome con el cruento, fantástico y tirano rey de Aragón, el cual no solo me deshonraba con torpes palabras, sino que muchas veces mi rostro fue manchado por sus sucias manos y golpeado por su pie. Claro, ella aquí lo dice muy suave, pero en el vocabulario medieval, torpes palabras eran palabras muy fuertes en su contra. Y aquí dice que, bueno, mi rostro fue manchado por sus sucias manos y golpeado por su pie, también da a entender que en realidad dice muy suavemente que fue maltratada continuamente. Aparte, las crónicas medievales lo recogen, ¿vale? O sea, fue una mujer muy fuerte, porque además fue una de las primeras reinas propietarias de sus territorios, una mujer con mucho genio, una mujer con mucha personalidad e inteligente, pero que por el marido con el que se tuvo que casar, con el que la obligaron, por cierto, como podéis ver aquí entre sus propias palabras, tuvo que padecer lo que padeció. Consiguió la separación y después tuvo un amante, como comentaba, pero fijaros que tuvo que padecer pues lo que muchas mujeres, y que el ser reina pues no le eximió de ello. Pasamos a la Edad Moderna. Voy a beber un poquito de agua, si me lo permiten. Yo siempre que puedo meto el caso de Artemisia Gentileschi en mis charlas, porque es un caso impresionante, brutal. Artemisia Gentileschi es pintora, bueno, era pintora, perdón. Aprendió el oficio en el taller de su padre, Horacio Gentileschi. Pronto le superó en fama y en técnica, muchísimo mejor que su padre. Y en el taller, teniendo ella unos 17 añitos o así, uno de los pintores que estaba en el taller, posiblemente un maestro de ella misma, Agostino Tassi, que se llama, la violó. Ahora, ¿qué pasa? Que su padre, esto también está muy de moda en aquella época y en todas las épocas de la historia, su padre la instó a casarse con él, con su violador. Muy guay. ¿Qué pasa? Que Agostino Tassi era un elemento de mucho cuidado y ya estaba casado. Planeaba asesinar a su esposa y ya había violado a otra mujer. O sea, telita con el Agostino Tassi. Menos mal que ella se negó y denunció a su violador, y se realizó un juicio para determinar el tema de la violación y que se le castigara. ¿Qué es lo divertido del asunto? Aquí sarcasmo a tope. Lo divertido del asunto fue que a ella, que era la víctima, se le sometió a un examen ginecológico humillante.
¿Por qué digo humillante? Imaginaros un examen ginecológico en el siglo XVI. Yo no me lo quiero ni imaginar. Además, no solo eso, sino que se la torturó a ella para saber si decía la verdad. Genial todo, ¿eh? A mí, no sé a vosotros, pero yo creo que a mí esto me recuerda mucho a un juicio que se está llevando mucho estos días. ¿Verdad? Pues la cosa no cambia. Y la justicia parece ser que muy despacito también. Entonces, bueno, se la puso en tela de juicio a ella, efectivamente, y la sometieron a tortura a ella. ¿Cómo? Como ella era pintora, le pusieron cuerdas alrededor de los dedos y tiraban. Claro, si le rompen los dedos siendo pintora, que era su herramienta de trabajo, pues imaginaros el estropicio. Efectivamente, ella decía la verdad, por supuesto. Entonces, así consiguió ganar el juicio y condenaron a Agostino Tassi. Pero vamos, que no cumplió ni un año de cárcel, o sea que tampoco se acabó yendo de rositas, vaya. Bueno, aquí tenemos entre paréntesis otro fragmento del relato que se conserva perfectamente, el relato de la violación que hizo Artemisia. Cerró con llave la habitación y después me tiró sobre la cama, inmovilizándome con una mano sobre el pecho y poniéndome una rodilla entre los muslos para que no pudiera cerrarlos. Y me levantó las ropas, algo que le costó muchísimo trabajo. Me puso una mano con un pañuelo en la garganta y en la boca para que no gritara. Yo le arañé el rostro y le tiré del pelo. O sea, efectivamente hubo un forcejeo y, bueno, una violación, ¿sabes? No hace falta decir más. Y bueno, como os comentaba, ella denunció, bueno, todo lo que os acabo de comentar, pero vamos, que él, ya te digo, ni un año de cárcel, o sea, impresionante. Además, bueno, luego esta pintora pasó a la historia también por ser, se la conoció como la pintora de heroínas. Sus cuadros, sobre todo en la decapitación de Judith y Holofernes, esas obras son impresionantes porque ella se desquitó, utilizó la pintura de forma terapéutica para plasmar en ella toda la ira que ella tenía por aquel suceso, ¿verdad? Caterina Sforza. ¿Alguno ha leído o ha visto la película que hay sobre los Borgia? Vale, pues nada, era por si tenía una referencia para poder partir de ahí. Vale, los Borgia. Tenemos a Rodrigo Borgia, que es de Valencia, es cardenal y es elegido papa pues a finales del siglo XV. Y tenemos que este papa Borgia, Alejandro VI, tenía 4 hijos: Juan, Joffre, César y Lucrecia, que de Lucrecia hablaré después. Bueno, César era tan buena persona, tan buen hombre, que primero se cargó a su hermano Juan, que era el primogénito, para poder optar a ser el capitán de los ejércitos pontificios. De forma que parecía un accidente, cuidado, pero bueno, ahí está el hecho. El caso, que os pongo en antecedentes, porque Caterina Sforza era duquesa de Forlì e Imola, dos ciudades que estaban al noreste de Italia. Ciudades y territorios que el Papa Borgia pretendía anexionar a los estados pontificios, porque en los papas del Renacimiento eran, esto es también ampliamente conocido, no eran el modelo religioso que son hoy, eran mafiosos, eran corruptos, tenían hijos, en fin, impresionante con los papas del Renacimiento. Y pues el español no iba a ser una excepción, desde luego con 4 hijos, ya imaginaros. El caso es que César, como capitán del ejército pontificio, arremetió contra los territorios de Caterina Sforza. Caterina Sforza era una mujer, bueno, la llamaban la dama del dragón, o sea, la dama dragón. O sea, imaginaros el genio, la personalidad y la inteligencia que tenía esta mujer. De hecho, tenía muy buena amistad con Leonardo da Vinci, del que intercambiaba estrategias militares, y con Maquiavelo también. O sea, que imaginaros qué calidad cultural y de educación tenía esta mujer. Bueno, como os comentaba, llega el Papa Borgia y quiere los territorios de Caterina. César asedia Forlì y lo asedia a muerte. Ella se defendió también a muerte. Cuando consigue por fin la plaza de Forlì, César entra y la hace prisionera. Pequeño detalle, normalmente cuando se hacía prisionero de guerra a personas de la aristocracia, pues ellos
de acuerdo a su estatus social, tenían derecho a una serie de, digamos, facilidades, ¿no? No podían ser sometidos a las mismas cosas que se les hacía a los prisioneros de guerra normales, ¿no? Y más si era una mujer aristócrata, ¿no? Bueno, pues César lo que hizo fue, para empezar, tirarla en el sótano del castillo, y no solo con eso, sino que además bajaba de vez en cuando a violarla. Aquí es donde entramos de nuevo con la violencia ejercida contra las mujeres por ser mujeres. Como comentaba, cuando se hacían prisioneros de guerra, hombres, pues se les podía torturar, se les podía encerrar, en fin, ese tipo de cuestiones. A ella la encerraron y además la violaron repetidas veces. Estas violaciones las solían hacer este tipo, por ejemplo, César Borgia, las hacía para establecer todavía más humillación contra ella. Es decir, te he humillado porque te he vencido en batalla y además te estoy violando y te estoy venciendo en el cuerpo. O sea, fijaros el matiz psicológico que esta violación, no solo por ser una violación física, sino el matiz psicológico que conlleva, ¿no? Aparte que, bueno, ya sabemos todos que las mujeres, los cuerpos de las mujeres siempre han sido arma de guerra, siempre han sido utilizados como arma de guerra. El enemigo cogía a las mujeres del contrincante, las violaba para crear pues eso, crear debilidad psicológica en el enemigo, ¿no? En el contrincante. Entonces lo estamos viendo con África, con los de Boko Haram, ¿no? Que no paran de coger mujeres, ¿no? De los territorios que no consiguen conquistar para mermar, ¿no? su fuerza. Bueno, pues aquí tenemos el caso de Caterina Sforza. Efectivamente perdió todos sus territorios, pudo refugiarse en Florencia y ahí ya quedó todo hasta el final de sus días, pero fue una mujer que batalló y batalló a base de bien. Vale, Lucrecia Borgia. Lucrecia Borgia no ha sido, digamos, maltratada físicamente como lo llevamos viendo todo el tiempo. Perdón. Lucrecia Borgia, yo he querido meter este ejemplo porque es un ejemplo de maltrato por parte de la historia. Este maltrato a mí también me parece interesantísimo incluirlo, porque claro, las mujeres son maltratadas de muchas formas, no solamente la física, no solamente con las violaciones, con los golpes, también económicamente, lo decía antes Raquel, la alcaldesa. O sea, se puede agredir y ejercer violencia contra la mujer de muchas formas. Y la historia lleva haciéndolo continuamente, silenciando a las mujeres que participaron en la historia. Y de las que han llegado, de las que sí que han conseguido pasar el paso del tiempo, de trascender, a muchas se les ha puesto mala fama. Precisamente porque, bueno, hay muchos motivos para esto, bien porque fueran enemigas y se han perpetuado las crónicas de la época por los enemigos, claro, cuestiones políticas siempre, o bien porque si hubiera salido de los cánones establecidos a lo largo de la historia por la sociedad, en fin, por las instituciones, bueno, por todo, ¿no? Por haber transgredido, digamos, el ámbito doméstico, por haber osado hacer cosas que no se les estaba permitido hacer a las mujeres. Y Lucrecia Borgia, por ejemplo, empezó, cuando ella vivía todavía, su fama de mujer lujuriosa, de femme fatale, ¿no? De mujer con unos apetitos sexuales desmesurados. Se dijo incluso que se acostaba con su hermano César y con su padre, o sea que encima cometía incesto. Se decía que llevaba veneno en un anillo y envenenaba a sus amantes. Bueno, una cantidad de locuras brutales.